Cochabamba. Yo le agradezco muchísimo por estar en contacto con nosotros en esta mañana y paso a consultarle para escuchar su narrativa en relación a lo que está sucediendo en la ciudad de Cochabamba, lo que se va viviendo en el departamento, la situación, cómo los ha golpeado la pandemia y cómo están en cuanto a recursos humanos, insumos de bioseguridad y la propia atención al pueblo cochabambino. Doctor Lasarte, lo saludo y le agradezco y lo escucho. Muy buen día. Muy buenos días, Gary, y gracias por el espacio que nos brindan. Creo que en la ciudad de Cochabamba realmente estamos viviendo un holocausto sanitario, porque lamentablemente creo que las autoridades no han trabajado de manera responsable para poder afrontar esta emergencia sanitaria. Creo que ya estamos a más de 100 días del inicio de esta emergencia sanitaria. Hemos entrado en una primera instancia en una cuarentena rígida por más de 40 días, con la finalidad de organizarnos en el departamento de Cochabamba, principalmente en los centros hospitalarios para los cuales habían sido designados algunos hospitales como centros centinela para la atención de los pacientes. Creo que lamentablemente de los 4 hospitales designados y calificados por el Ministerio de Salud, simplemente 2 han sido atendidos de manera parcial, que es el Hospital del Sur y el Hospital Salomón Klein, que en este momento están funcionando en un 80%. Después el Hospital Viedma, el cual también había sido designado como un hospital centinela, lamentablemente no ha sido equipado en sus necesidades que de inicio se habían planteado, y es en este momento que el Hospital Viedma no se encuentra preparado. Otro de los centros hospitalarios que habíamos nosotros designado como centro hospitalario y que también había sido calificado era el Hospital del Norte, que hasta el día de hoy no está en funcionamiento, simplemente se ha aperturado con 40 camas y con 16 profesionales, que obviamente simplemente sirve como un centro de aislamiento. Creo que una vez pasada esta primera etapa de la cuarentena rígida, habíamos entrado nosotros en una flexibilización, lo cual hizo que aumente de manera exponencial el número de casos en el departamento de Cochabamba, y es que en ese sentido, en reunión de los municipios del eje metropolitano, se había definido nuevamente ingresar en una cuarentena por 2 semanas, en una cuarentena rígida, justamente para prepararnos en los centros hospitalarios y en los centros de aislamiento que deberían de instalarse en el departamento de Cochabamba, a fin de mitigar todo este problema que se está generando con la emergencia sanitaria. Estamos a un día de concluir este plazo, porque el día lunes entramos nuevamente en una cuarentena flexible y lamentablemente hemos tropezado con los mismos errores que hemos llevado adelante en la primera cuarentena. Lamentablemente no hemos avanzado absolutamente nada, simplemente se ha instalado un centro de aislamiento por parte del municipio de Cercado y 2 o 3 centros de aislamiento en municipios de menor capacidad. Entonces, esto está generando una mayor crisis en el departamento de Cochabamba, porque en los centros hospitalarios, primero, no hay las condiciones necesarias, no hay camas para internación, no hay camas de terapia intensiva para poder recibir a estos pacientes críticos que van llegando a los centros hospitalarios. Muchos de los profesionales, a consecuencia de la falta de equipos de protección y de las condiciones en las cuales están trabajando, han sido contagiados. Casi un 30 o un 40% del personal
en el departamento de Cochabamba está contagiado y está aislado, lo cual está generando una mayor crisis porque no hay ítems y recursos humanos para poder reponer este recurso humano que ha sido contagiado y que en este momento o está internado o está aislado en sus domicilios o centros hospitalarios. Esto agrava aún más la situación cuando hay una ausencia prácticamente de insumos, de medicamentos, de fármacos que son esenciales para la atención de este tipo de pacientes, lo cual está generando un gran desarrollo de un mercado negro, porque ni las mismas farmacias cuentan, pero hay un mercado negro que está abasteciendo y que indudablemente esto genera una preocupación y una alarma de parte de la sociedad que no puede encontrar medicamentos en las farmacias y peor aún en los centros hospitalarios donde la gente prácticamente está muriendo, no solamente en las puertas de los centros hospitalarios, sino en los domicilios en espera de la atención sanitaria que obviamente debería de garantizar la autoridad tanto del Ministerio de la Gobernación y de los diferentes municipios. Entonces, como verán, no hemos avanzado en el tema de los hospitales Centinela, no contamos con las camas de terapia intensiva y de internación para poder atender a esta población, no tenemos medicamentos, tenemos una carencia de recurso humano por las bajas que hemos sufrido. Los centros de aislamiento no están listos hasta el día de hoy, de acuerdo a la necesidad que tiene el departamento de Cochabamba, y eso realmente nos deja en una zona de desastre sanitario, y que las autoridades hasta el día de hoy no quieren asumir esa responsabilidad. Ya se ha pedido a la autoridad del departamento que declare una zona de desastre sanitario para poder nosotros hacer una convocatoria a que el país y el mundo pueda asistir a la ciudad de Cochabamba en esta necesidad urgente de salud en nuestro departamento. Entonces, lamentamos nosotros mucho esta situación porque creo que en el departamento de Cochabamba no hay autoridades que trabajen por los cochabambinos, lo cual nos ha llevado a esta situación crítica en nuestro departamento. Doctor, le hago una consulta en relación a lo histórico. Es decir, la pandemia me parece que lo que ha desnudado es el tremendo descuido histórico de los diferentes gobernantes, particularmente los anteriores a los actuales, por la razón de las cantidades de recursos que se lograron y que lamentablemente no fueron invertidos en salud. Pero la salud ha sido un tema casi siempre pendiente del Estado en su conjunto. Hay una ausencia de preocupación por cuidar al pueblo del que tanto habla y del que a nombre del pueblo hablan. Pero en ese marco, el déficit histórico, más ahora el golpe de la pandemia y los caídos, hablo de los recursos humanos. ¿Cuál era la necesidad de Cochabamba, históricamente hablando, en relación a ítems? ¿Y cuál es hoy, producto de que entiendo que debe haber una parte de la fuerza laboral en salud que está enferma? Claro, indudablemente nosotros siempre hemos ido reclamando durante todos estos años, primero el tema del presupuesto económico asignado para no solamente el país, sino para nuestro departamento. Hemos ido insistiendo con el 10% de la designación del Producto Interno Bruto. Lamentablemente, hasta el día de hoy, la Asamblea ha dejado de lado ese proyecto de ley que está en este momento en la Asamblea Legislativa y que no existe la voluntad política de poder designar estos recursos para que el sistema de salud sea fortalecido en su atención. En cuanto al recurso humano, en el departamento de Cochabamba durante todos estos años hemos tenido un déficit de recurso humano en cuanto al crecimiento vegetativo. Hay una deuda histórica de casi
4.000 ítems en el departamento de Cochabamba para poder atender con las necesidades mínimas en el sistema de salud. Y usted se imaginará, con el tema de la pandemia, lamentablemente ha agravado aún más la situación y más aún se ha profundizado con las bajas que hemos sufrido en nuestro sector y que indudablemente en este momento está generando un problema en el sistema público de salud, lo cual no nos permite a nosotros como profesionales y trabajadores atender esa demanda insatisfecha de la población cochabambina. Entonces, son factores que obviamente se han ido acumulando en todos estos años. O sea, este no es un problema del gobierno transitorio, este no es un problema del gobierno que en este momento está administrando, este es un problema que hemos ido arrastrando durante muchos años y que las autoridades en su momento se han olvidado del sistema de salud, se han olvidado de los profesionales de salud. Nosotros hemos estado insistiendo durante estos 12 años, exigiendo todas las condiciones para que puedan trabajar los profesionales en salud y para que se pueda atender a la población boliviana en su conjunto, y creo que lamentablemente no hemos sido escuchados y las consecuencias las estamos pagando el día de hoy de esta irresponsabilidad de nuestras autoridades. Entonces, esperemos que de aquí en adelante ya las instituciones cívicas, el pueblo organizado, realmente tome las riendas de los destinos del sistema de salud y obviamente seamos todos nosotros los que trabajemos de manera conjunta para que el día de mañana garanticemos este derecho fundamental a la salud que tiene el pueblo boliviano. Usted utilizó en el comienzo, doctor, dos palabras que a mí particularmente me impactaron. Una de esas, holocausto sanitario. ¿Van rumbo al holocausto sanitario o están en el holocausto sanitario? Si nos explica, por favor, la definición de la primera palabra con la que introdujo esta terrible narrativa que nos ha dado. Bueno, Gary, lamentablemente la situación que vivimos en el departamento de Cochabamba es muy crítica, porque sentimos una impotencia los profesionales que quedamos trabajando en el sistema público cuando la gente acude a los centros hospitalarios a pedir ayuda, a clamar atención en salud, y la gente va muriendo en las puertas de los centros hospitalarios con el escaso recurso que está atendiendo los centros hospitalarios. Va muriendo mucha gente en los diferentes centros hospitalarios. Se va acumulando cadáveres en los depósitos de los hospitales del sistema público. La gente va muriendo en los domicilios donde los profesionales y las brigadas no podemos llegar. Hay filas interminables de fallecidos, de difuntos que no pueden ser enterrados por sus familiares. Y esa situación es a la que nosotros hemos denominado un holocausto sanitario, porque realmente lo que estamos viviendo en el departamento de Cochabamba es muy trágico. Y esperemos que con esta flexibilización de la cuarentena esto realmente no agrave y sigamos escribiendo los cochabambinos y los bolivianos en las páginas negras de la historia de la salud del pueblo boliviano. Doctor, yo le agradezco por este contacto. Verdaderamente escuchar de boca de usted lo que está sucediendo es altamente preocupante. Innegablemente nosotros tenemos que hacer un comparativo. Imagínense lo que nosotros vivimos acá con el nivel de contagio que tenemos en Santa Cruz y esta falta de reacción. Cualquiera fuera la responsabilidad, que entiendo debe ser dividida entre los distintos gobernantes a lo largo de la historia, pero este momento nos tira contra la realidad de forma muy cruda y lamentablemente vamos a
a tener que lamentar o seguir lamentando más fallecidos, más víctimas de esta situación. Le agradezco, doctor, por este contacto muy amable. A ustedes el agradecido y yo creo que de aquí en adelante simplemente nos queda una acción individual de cada uno de los ciudadanos que vivimos en este territorio a fin de simplemente cuidarnos y ser responsables con todos nuestros actos a fin de evitar que se profundice aún más esta crisis en la cual estamos viviendo. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muy amable. El doctor Yuri Lasarte, secretario ejecutivo del CIRBES Cochabamba.